Buenos días a todos en Horizonte Sur, en este nuevo sábado, en la AM 690. Quien les habla, Jorge Rulli, dirige este programa hace ya muchos años. Llevamos cerca de 10 años en el aire, desde que comenzamos en Radio Nacional, en tiempos todavía en que algunas cosas no estaban claras con respecto al progresismo reinante. En 10 años, muchísimo de aquello que hemos dicho se ha transformado en una realidad demoledora. Pese a lo cual, los relatos construidos todavía tienen vigencia en muchas conciencias. Conciencias sesgadas, conciencias parcializadas, algunos que nos escriben justamente sobre estos temas, suponiendo que estamos cometiendo el error de no darle un margen al gobierno para que construya un frente político contra Monsanto y contra la Barrigol. A veces nos hacen dudar del equilibrio de algunos sectores de la población argentina. Me refiero a cuando ya no hay palabras que puedan contener tanta candidez, tanta credulidad. En estos días estamos justamente viviendo situaciones que tocan algunos límites, ¿no? Estuvimos en el encuentro de la CGT el otro día, no diría con expectativas, pero siempre portamos una mochila de esperanzas, porque somos optimistas en la acción, porque creemos en última instancia que vamos a encontrar otra oportunidad para la fiesta del pueblo y para que los viejos sueños renazcan. Siempre confiamos en hallar una nueva oportunidad, y con ese espíritu participamos de diferentes eventos, y así estuvimos en la CGT y nos fuimos apesadumbrados, en especial por las manifestaciones de Hugo Moyano y sus cortas miras acerca de las elecciones en octubre, donde piensa confrontar con el kirchnerismo oficial desde una postura que nos pareció muy endeble. O sea, que hace un tiempo que la Presidente no los recibe. A mí me parece realmente que si ese es el programa de la clase trabajadora, estamos perdidos. Realmente montar una estrategia política como la que se va a dar a conocimiento en el Lunapar el 5 de mayo con un nuevo partido para confrontar en las elecciones de octubre, desde un plano doctrinario de que no nos dan bola, no parece, desde el punto de vista de las ciencias políticas, algo demasiado fuerte, demasiado construido. Y por otra parte, a mí me parece que darse por objetivo octubre es de alguna manera asimilarse al gobierno que justamente está dando manotazos de ahogados para llegar a octubre de cualquier manera. O sea que la oposición se estaría dando, por lo que vemos, en muchos sentidos, objetivos similares. Hay justamente un editorial de Héctor Huergo, el director de Clarín Rural, que yo quisiera leer, una parte por supuesto, pero que habla de esto también. Dice él: el biodiesel, la fase superior de la soja, agoniza. La única política de alguna manera pro-agro que había impulsado el gobierno en los últimos años está sufriendo un severo jaque, en el peor momento, para la soja y para el país. La noticia es que el gobierno, apremiado por el desastre de la refinería de YPF, decidió aumentar el corte de biodiesel en el gasoil a razón del 1% por mes, pasando del actual 7% hasta llegar al 10% de corte. ¿Qué significa? Que en cada litro de gasoil va a haber entonces un 30% hasta un 10%, perdón, de biodiesel. O sea que en junio vamos a tener entonces 90% de gasoil
y 10% de biodiesel producido con aceite de soja en cada litro de combustible. Bueno, esto es bueno, dice él, porque revierte la tendencia de los últimos meses, pero la realidad es que se trata de un empleo, de un simple manotazo de ahogado, consecuencia del descalabro de la refinería de YPF en Ensenada tras el aluvión del mes pasado. Y según trascendió, es absolutamente coyuntural. Ni bien recupere su marcha la destilería de YPF o llegue el gasoil importado de apuro por la petrolera estatal, volvería a reducirse el corte. Bueno, requiem para el biodiesel, el artículo de tapa, el editorial de tapa de Héctor Huergo en el día de hoy, que está de alguna manera repitiendo esta idea de los manotazos de ahogados. Yo siento que hay tres hechos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Porque de lo contrario nos perdemos en una hojarasca, en una maraña de relatos y de simulacros, hasta dónde el gobierno es progresista, hasta dónde le interesa continuar algunas políticas anteriores, etcétera. A mí me parece que estas tres cuestiones son muy claras. Una es la inflación, de la cual ni siquiera el ministro de Economía puede hablar ya, y lo único que conseguimos es hacer papelones en el plano internacional. El tema del dólar, el dólar paralelo, que ya está casi al doble, y esto indica un descontrol absoluto. Realmente, y por otra parte una cerrazón para conseguir dólares para tareas menores, mientras sabemos que las monedas extranjeras se van encamionadas, según se nos informa a través del periodismo y a través de muchos amigos que en última instancia lo que contó la Nata no es diferente a cantidad de versiones y de rumores que tenemos constantemente de cómo se van los paquetes de dólares hacia el Uruguay y otro. Bueno, es decir, esto es público, la verdad que es público. Y la tercera, a mí me parece que es la crisis energética que se agudizó con el incendio de la destilería de YPF en Ensenada. Todas las soluciones que se nos prometen, de las cuales hablan los diarios, todos los planes que se han desarrollado en los últimos días por parte del gobierno para solucionar el problema energético, siempre refieren de aquí a 3 o 5 años. Más allá de que sean promesas y que sean difíciles de cumplir, el tema de que se hable de 3 años ya es escapa, ya entra en el plano de la fantasía. De aquí a 3 años la Argentina, el cuello de botella nos ahoga. O sea, el dinero que entra por soja se va para comprar combustibles y esto no cierra. Es una ecuación que no cierra y que asegura un futuro bastante incierto. Bueno, ha llegado Maximiliano. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bien, con algunas dificultades en el tránsito, pero bien. No me digas que hay dificultades en Buenos Aires. ¿Qué dificultades puede haber? ¿O no te habrán tirado alguna bala de goma o algo? ¿Sabés que venía por acá, por Emilio Castro? Sería natural que en la bifurcación de la avenida Alberdi te avisaran que hay gente trabajando a 200 metros. Cuando llegas tenés que... Digamos, nos metimos en un cuello de botella, como decías recién, y estaban todos los autos amontonados, claro. Digo, como para sumar a la mala mañana que tuve al llegar acá. Las tecnologías y el concurso urbano me jugaron una mala pasada. El tipo de país que tenemos es la consecuencia natural de un modelo productivo y de una clase dirigente absolutamente inepta y por lo demás corrupta, ¿no? Hoy queríamos hablar de algo que conmueve a toda la población de Buenos Aires y que son los terribles incidentes habidos en el hospital neuropsiquiátrico Borda, en Los Jardines, en torno al taller protegido que fue destruido por las topadoras
y la represión sobre un conjunto de gente que por una parte defendía el espacio y que suponemos que en buena medida deben ser afiliados del sindicato ATE, ¿no? Sí, de la CTA, de la CTA, que inclusive es la oficialista, inclusive es la oficialista. Claro, entonces vamos a tratar de entender una situación absolutamente compleja, sobre todo porque trastorna algunas de las situaciones de que hablan los relatos impuestos. O sea, ¿qué es lo que se está discutiendo aquí? ¿Tenés alguna opinión antes de que entremos? A este tema ya lo tratamos acá. Ajá. Este tema ya lo tratamos acá el año pasado. Bueno, recordémoslo. Recordarás que entrevistamos en su momento a Félix Cariboni, del espacio Chico Méndez, sí, quien nos explicó en ese momento lo que fueron las 11 leyes votadas en la legislatura porteña en noviembre del año pasado, producto del acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria para favorecer fundamentalmente a la corporación IRSA de Eduardo Edelstein. Fueron 11 leyes que inclusive hicieron que Axel Kicillof y Diego Bocio, el viceministro de Economía y el titular del ANSES, se reunieran con Cristian Ritondo, el vicepresidente primero de la Cámara de Legisladores. La presidenta es la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. Y bueno, ¿te acordás que fue un escándalo? El principal tema fue que por suerte todavía no se pudo concretar, pero estaba previsto, entre otras cosas, la construcción del barrio Solares de Santa María en los 6 terrenos de Corteva de la Boca, la Dubái del Sur, como le llamaban al proyecto, y bueno, que obviamente beneficiaba al grupo IRSA en esos terrenos que te acabo de mencionar. Pero en ese momento fueron 11 leyes las que se aprobaron, y entre otras cosas se aprobó la venta del edificio del Plata, que está ahí en diagonal al Obelisco, un edificio que está donde está el Banco de la Ciudad, donde están las oficinas de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y algunas otras dependencias, un edificio muy conocido que es el que se le suele poner un banner gigante alusivo a alguna temática de actualidad. En este momento hay un banner gigante del nuevo Papa en esa avenida. Esto se aprobó el año pasado con el voto del macrismo y del kirchnerismo, con algunas excepciones, y se preveía que lo recaudado por la venta de este edificio se iba a destinar a la construcción del centro cívico en los terrenos del Bordo. Yo aquí tengo lo que decían el año pasado, por ejemplo, María Eugenia Nadeo, que es actual legisladora por el Frente Progresista Popular, que dirige a Aníbal Ibarra, respecto a la controvertida venta del edificio de Plata. La legisladora ibarrista explicó que se resolvió apoyar la iniciativa porque se excluyó la mención a los terrenos del Borda. Nos parece bien que se construya un nuevo centro administrativo en el sur de la ciudad, pero nos vamos a seguir oponiendo a que se hagan en el hospital. Recordemos que en ese momento el kirchnerismo se escudaba en una medida cautelar interpuesta por los trabajadores de la CTA para impedir que las obras previstas por el macrismo en esos terrenos no se materializaran. La excusa de ellos era, bueno, no te preocupes, estas leyes se votaron porque nosotros sabemos a ciencia cierta de que el macrismo no va a avanzar sobre los terrenos del Borda. Fíjate en lo que terminó ayer. Bueno, pero yo creo que son anécdotas. Esto de que imaginábamos que no iba a avanzar sobre el terreno del Borda, me parece que es un comentario, en este caso, o un pensamiento de parte de una supuesta oposición que no le daría demasiado crédito, sino yo trataría de enfocar algo que a la opinión pública en general se le escapa, que es la cantidad de negocios e inversiones, negocios inmobiliarios. Esto que significa, por ejemplo, que vos me decías, vender lo que se llama el mercado del Plata para comprar en otro lugar y construir en otro lugar. Esto implica inversiones fabulosas. Y cuando hay inversiones de obra,
y recordemos a la Nata y todo lo que dijo sobre la provincia de Santa Cruz, cuando hay inversiones hay comisiones. Sí, y las comisiones significan decenas de millones de dólares. Entonces, cuando uno tiene una cámara representativa que apoya, y cuando vos te das cuenta que apoyan los diferentes sectores, lo que tenés que hacer es dividir las comisiones por las cabezas. Y te das cuenta de que acá hay dinero para todo el mundo. Y esto es a espaldas de la gente que vive en Buenos Aires, ¿se entiende? O sea, arriba lo que se están haciendo son negocios. Y todos muerden. Entonces, y también los que gritan muerden, porque parte del juego es que haya una oposición funcional, ¿no? Y alguien tiene que hacer de oposición, y hay alguien que debe distribuir los roles. Pero Jorge, a ver, esto que ocurrió ayer es una consecuencia directa de un esquema de negociaciones. Claro. Ellos no pueden patalear más allá de lo que se les indica, Claro. porque esta consecuencia previsible, por otra parte, tiene que ver con un proyecto que se votó dentro de una batería de otros proyectos que tenían como principal beneficiario, lo repetimos, al grupo IRSA, a Eduardo IRSA. Bueno. Acordate que el año pasado se aprobó la rezonificación, el cambio de uso del suelo en terrenos de Caballito, de Palermo, de Liniers, de Pompeya y de Parque de los Patricios, por un lado. Es un escenario de negocio fabuloso. Por un lado, para permitirle a Elstein hacer nuevos emprendimientos inmobiliarios, un nuevo shopping en Caballito, por ejemplo, y por otro lado, para construir, esto lo digo figuradamente, viviendas sociales con el plan Procrear, a través del dinero del ANSES, inyectado al banco hipotecario, que también preside Eduardo Elstein. Un negocio redondo. Bueno. Un negocio redondo. Pero además nosotros aquí estamos tratando siempre de develar aquellos aspectos políticos que generalmente no se dicen. Yo reconozco que siempre he tenido una sospecha ante el entusiasmo anti-Macri de muchísimos sectores. No solamente ese entusiasmo anti-Macri de los sectores oficialistas, donde se comprendería porque es un juego, entre Cristina y Macri hay un juego constante. Absolutamente. Y hay un juego, una oposición y un acuerdo, según convenga. Pero son muchos los que siguen este ritmo. Pero también hay sectores de izquierda o bien intencionados que se apasionan en la lucha anti-Macri. Entonces, a mí me parece, y esto sin defender a Macri, del cual hemos dicho cosas muy duras, a mí me parece que a Horizonte Sur le cabe echar otra mirada sobre esto, ¿no? Y yo diría, ¿cuál es la responsabilidad de Macri? ¿Hasta dónde Macri domina Buenos Aires? Aparte del área de tránsito, ¿no? Y algunas otras que no son muchas más. ¿Quién es el verdadero dueño de Buenos Aires? Y este es un tema. Y como siempre, como en el caso de Elstein, que solamente lo nombramos nosotros, y quiero aclarar que el otro día en la CGT tampoco se lo mencionó, aunque se habló del banco hipotecario, se habla del banco hipotecario y no se menciona de quién es. Y hablando de la ciudad de Buenos Aires, tampoco se menciona quién es el verdadero dueño. Y ahí vamos a quién maneja los negocios inmobiliarios que han provocado tantas víctimas en la última inundación, ¿no? ¿Quién maneja que es el negocio grueso del municipio, de la intendencia o de la gobernación de la ciudad de Buenos Aires? En realidad hay un sindicato, y Macri dijo que para esta ocupación de los terrenos del Borda contaba con el respaldo de los principales sindicatos, y se estaba refiriendo a un sindicato que se llama OBSA. No, SUTECBA. Perdón. OBSA es la obra social. OBSA es la obra social. Claro. Es decir, estamos hablando de los municipales a los que dirige Genta y Datarmine desde época inmemorial. Yo supongo que desde los 70, desde que el general Embrioni fue intendente en época de Cámpora, hasta ahora creo que son dirigentes sindicales. Recordemos que cuando Macri se hizo cargo del gobierno, expulsó a 2000 personas
a las que se suponía ñoquis, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y al poco andar, a las pocas semanas, tuvo que dar marcha atrás, y el enfrentamiento con Genta y Datarmine, digamos, cambió de situación, ganó Genta y Datarmine, y Macri no habló más del asunto. En vez de expulsar a 2.000, entraron 4.000 más, y desde entonces a Genta y Datarmine no se los menciona más. O es raro que se los mencione. Además estás hablando de un sindicato que es un eslabón importantísimo en los negociados inmobiliarios. Y totalmente, porque ¿qué dominan? La comisión que elabora políticas o que establece los acuerdos. Digamos, si alguien quiere construir una torre de departamentos, ¿dónde solicita el permiso? Mira, en términos de planeamiento urbano, este sindicato tiene históricamente el dominio de las áreas de las cuales dependen las aprobaciones de los planos. Claro, bueno, a eso vamos. Por ejemplo, hablando con un arquitecto amigo, como te comentaba anoche, yo te decía que no era una estupidez necesariamente, como lo podemos ver a primera vista, y como lo dijimos la construcción nosotros aquí, claro, de estacionamientos subterráneos. Sobre todo a la vera de un arroyo entubado. Claro. O sea que el que construyó sabía que esos automóviles se iban a inundar, que el sótano se iba a inundar. Nosotros, oponiendo una mirada inocente, podemos llegar a pensar que es correcto, es una estupidez. Es una estupidez de parte del arquitecto. Pero eso tiene una explicación fundamentalmente económica. Una explicación que le debemos a nuestros oyentes. ¿Cuál si sería? Vos construís un estacionamiento a partir del nivel del suelo, estás desechando la posibilidad de construir departamentos en ese nivel. Es decir, si vos tenés un área en la cual podés hacer 4 departamentos en lugar de un estacionamiento, económicamente te rinde muchísimo más. Seguro. Como te lo ponía, por ejemplo, $80.000 promedio un departamento, multiplicado por 4 y determiná cuál es el nivel de ganancia que podés tener si destinas un piso, ya sea en el primer piso o en el segundo, para hacer un estacionamiento. Entiendo, no te conviene económicamente. No, está bien. Entiendo la lógica de la empresa que construye y la lógica a la que obligan al arquitecto. Ahora, ¿cómo el gobierno de la ciudad permite eso? Ahí está el negociado. Bueno, pero ¿quién? ¿Esa área la domina Macri o la domina el sindicato? Este es el tema, un tema que a mí me parece que tantas víctimas que han perdido sus automóviles... Ojo, es una política histórica, esto no empezó con Macri. Es anterior. Muchísimo, bueno, estamos es hablando, muy anterior. Es muy aquí, anterior. Bueno, lo que nosotros pensamos, lo que yo pienso, es que hay una mafia adueñada de Buenos Aires, una mafia invisibilizada, porque estuve ayer investigando algunas cosas en internet y habría habido, y si no me equivoco por parte de Majul o de algún otro, en algún momento habría habido incluso una acusación a la nata, en el sentido de que se estuvo planeando hacer un escrache televisivo hace muchos años de esto, a Genta, y que luego se levantó el programa. Un hecho al cual en realidad en la Argentina todos nos hemos acostumbrado. Hay un montón hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con el periodismo de denuncia, que juegan como una amenaza, ¿se entiende? Y te digo porque a mí me ha pasado, en una época me acuerdo cuando empezamos con este tema de la soja, a mí me han llamado periodistas de primer nivel, connotados, que toda la clase media además deposita su confianza en ellos, y me han permitido hablar contra Monsanto, y cosa que a mí me sorprendió. Por supuesto no me llamaron nunca más, pero además a la semana siguiente tenían publicidad de Monsanto. Bueno, esto parece que se ha convertido en algo habitual y que ya no hay un criterio moral para juzgarlo, ¿no? Bueno, es realmente raro que de este sindicato de municipales de la ciudad de Buenos Aires, y más prácticamente de Genta, Datarmini, Amor, que es uno de los diputados del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, y que hasta la Cámpora, siendo un diputado oficialista, la Cámpora ha llenado de volantes la legislatura diciendo que este hombre Amor era un traidor, cosa extraña que uno pediría explicaciones, ¿es de ustedes o no es de ustedes, no?
Bueno, y de toda esta gente no se habla nunca. Y tienen un poder inmenso. Yo diría que tienen en sus manos, o tendrían en sus manos, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En buena medida. Pero parece que el enemigo es Macri, ¿no? Y solamente se habla de Macri. Y me parece que esto tiene que ver con un juego político del kirchnerismo que busca los enemigos con los que convenga confrontar, ¿no? Bueno, todo un tema, ¿no? Un tema realmente pesado, porque al final hubo una cantidad de heridos. Si no me equivoco, la CTA de Micheli está aliada también con los municipales de Buenos Aires, ¿o no? ¿Cómo son las alianzas? No. El sindicato ATE de Buenos Aires, claro, está distanciado de Micheli. Ten en cuenta que está dividido, porque en el caso del Borda, en los terrenos del Borda, la delegación de ATE responde al Nono Frondizi, la línea de Hugo Yasky a nivel nacional. Por eso Pablo Micheli ayer no estuvo después de la represión. Claro, porque el Nono Frondizi trabajaba justamente en el taller protegido. Exactamente. Yo he ido a dar algunas charlas allí con los enfermos, a pedido de él, hace muchos años, y conozco el lugar este que fue demolido, que me pareció una cosa terrible, el hecho de que la policía, que no apareció ayer en una cantidad de cortes de calles que hubo ayer, antes de ayer en Buenos Aires, y mucha gente se quejaba de que no había policías ni para mantener el orden. Sin embargo, aparecieron profusamente en un hecho como este para proteger a las máquinas que demolían sin un edificio histórico, ¿no? Ninguna orden judicial. Sin orden judicial. Es patrimonio histórico. Y creando un hecho, digamos, consumado, ¿no? Esto es lo terrible, o sea, destruir un edificio que es patrimonio histórico a las apuradas, bajo un cordón policial, para crear una situación de hecho, porque ahora ¿qué hacer? En la Argentina sería impensable que se reconstruya el edificio derruido, ¿no? Bueno, o sea que ahora ya estamos. Pero además hubo legisladores heridos, periodistas heridos, inclusive hay un paciente que recibió 21 perdigonazos de goma. Realmente una barbaridad. Y realmente yo siento, me da miedo el tipo de poder desnudo que se va estableciendo en la Argentina y que vamos aceptando paulatinamente, tanto de unos como de otros, ¿no? Tanto porque esto se equipara a todo este intento de dominar la justicia, y a tantos otros. Porque en Córdoba con Monsanto está pasando lo mismo, más allá de las protestas, más allá de la resistencia de la opinión pública y de la intervención de la justicia, las obras de Monsanto en el distrito de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, continúa exactamente igual. Acá trajiste algo, documentos y que justamente, lo después. Si no me equivoco, el director general del proyecto de Monsanto es un hombre de la Sota, o fue si no él, su mujer, creo que es senadora por el partido de la Sota. O sea, totalmente implicados los ejecutivos empresariales con la dirigencia política, y llevándose por delante la justicia de una manera realmente desembosada, ¿no? Y estas prácticas a mí me ponen la piel de gallina, ¿no? Porque uno sabe para dónde apunta todo esto, y no importa que ya no haya fuerzas armadas, ahora pienso que los golpes de Estado se dan de otra manera, ¿no? Y el poder desnudo es otro. Y ahora tenemos el poder desnudo de las mafias, ¿no? De las mafias adueñadas de los grandes negocios, de las situaciones prebendarias, porque viven del Estado. Y ese dinero que ellas se llevan es lo que tendría que ir para los otros, para los pobres, para la infraestructura, para todo lo que no tenemos, ¿no? Como dijimos tantas veces, en los últimos años entraron 500.000 millones de dólares por las exportaciones argentinas, fundamentalmente por la soja. Si hubiéramos tenido otro gobierno, y más allá de que no estemos de acuerdo con la modernidad, podríamos decir que la Argentina tendría en este momento que ser Alemania. No somos Alemania, somos, no sé,
somos el último de los países del tercer mundo, ¿no? Es muy penoso que semejante enorme inversión se haya dilapidado en un capitalismo de amigos y en lugares de inversión, en islas y en cuentas privadas, ¿no? Vamos a la música. ¿A quién tenemos? Te lo comento después, quiero que escuches primero y después me decís. Bueno, ya lo tenés arreglado, es una sorpresa, bueno, que sea una sorpresa para todos.